Bienvenidos a mi canal una vez más. Y si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y bienvenido a esta gran familia. Me encanta tenerlos a todos aquí conmigo. Hoy tengo un vídeo súper, mega, ultra especial que sé que les va a encantar, pero de verdad, encantar. Porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha causado un revuelo en las redes sociales y que nos tiene a todos con la ceja levantada y el corazón latiendo un poquito más rápido. Si eres fan del mundo del espectáculo turco, y en particular si te encantan las series y las telenovelas, prepárate porque hoy vamos a desenmascarar un misterio que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas, Demet Özdemir y Can Yaman. Así es, mis amores, vamos a hablar del regalo secreto de Can Yaman a Demet. Ya sé, están pensando, ¿qué un regalo de Can a Demet? Exacto. Y lo mejor de todo es que no se imaginan quién lo envió. De verdad, este vídeo está lleno de sorpresas, así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme hasta el final porque no se van a querer perder ni un solo detalle. Antes de que empecemos con todo este chismecito jugoso, no olviden darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así puedan estar siempre al tanto de todo lo que ocurre en el fascinante mundo del espectáculo. Y ahora sí, manos a la obra. Bien, ahora sí entremos en materia, ¿les parece? Seguramente recuerdan la química explosiva que Demet y Can compartieron en la aclamada serie Erkenci Kuş, ¿verdad? Esa conexión que traspasaba la pantalla, esas miradas que lo decían todo, esos momentos que nos hicieron suspirar a todos. Pues bien, esa magia, esa chispa, parece que sigue viva, al menos en forma de un enigmático regalo. Resulta que hace algunos días, Demet fue vista con un hermoso objeto que llamó la atención de todos los medios y fans. Un objeto que no era un regalo cualquiera, sino algo con un significado especial y que todos, absolutamente todos, asociamos inmediatamente con Can Yaman. Pero aquí viene el giro inesperado, no fue Can quien se lo regaló directamente. ¿Cómo es eso posible? Bueno, déjenme explicarles. La cosa es que Demet, muy discreta como siempre, no ha dado muchos detalles sobre el origen de este regalo. Sin embargo, gracias a algunas pistas que se nos han ido revelando poco a poco, y gracias a la magia de la investigación digital, hemos logrado armar este rompecabezas. Y créanme, la historia es mucho más interesante de lo que parece. Todo comenzó con unas fotografías que comenzaron a circular en redes sociales. En ellas se podía ver a Demet luciendo un hermoso collar. Un collar que a simple vista parecía un accesorio elegante más. Sin embargo, los fans más acérrimos de Erkenci Kuş no tardaron en reconocerlo, era un collar muy similar al que Can Yaman solía llevar en la serie. Un collar con un diseño particular, una pieza que se convirtió en un símbolo de su personaje, Candivit. De ahí, la locura. Todos empezaron a preguntarse si se trataba de un regalo de Can. La verdad es que la similitud era innegable. Era prácticamente el mismo collar. Obviamente la especulación se disparó. Los titulares no se hicieron esperar, un regalo secreto de Can Yaman a Demet Özdemir, la conexión entre Can y Demet sigue viva, ¿hay reconciliación a la vista? La prensa turca y la internacional estaban que echaban chispas. Y la verdad, nosotros también. Porque, seamos sinceros, todos quisiéramos ver a Can y Demet juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Pero como les decía, este no es un regalo directo de Can a Demet. Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Después de indagar un poco más, de buscar en cada rincón de internet, de contactar a algunas fuentes cercanas a ambos artistas, logramos dar con la verdad, o al menos con la versión más cercana a la verdad. Parece que este collar, aunque muy similar al que usaba Can en Erkenci Kuş, no fue un obsequio directo de él. Al parecer, fue un regalo de un fan muy especial. Una persona que, al igual que nosotros, es un admirador incondicional de la serie y de la pareja que formaban Can y Demet. Este fan, conociendo el cariño que Demet le tiene al personaje de Candivit, y probablemente al mismo Can Yaman, decidió crear este regalo especial, inspirado en el collar icónico. Es un gesto hermoso, ¿verdad? Un detalle que demuestra el impacto que tienen estos actores en el público y el cariño que les tienen. Pero, ojo. Aquí no acaba la historia. La cosa es que este fan, al no tener contacto directo con Demet, hizo algo muy astuto, envió el regalo a través de una persona en común. Y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente jugosas.
Esa persona en común, según nuestras fuentes, es una amiga cercana de Demet, una persona que también trabaja en el mundo del espectáculo. Una persona que supuestamente está muy enterada de la relación que une a Can y Demet y que quizás incluso sea una de las personas que más desea verlos juntos de nuevo. Ahora, la identidad de esta amiga, bueno, eso sigue siendo un misterio. Por ahora solo sabemos que es alguien influyente en el círculo de Demet, alguien que seguramente tuvo que guardar muy bien este secreto para no arruinar la sorpresa. Imaginen la escena: Demet recibe un paquete, un regalo que le recuerda su trabajo en Erkencicus, un regalo que la conecta de alguna manera con Can Yaman, y todo ello sin que Can se lo haya enviado directamente. Es una historia de telenovela en la vida real. Y todo esto, mis amores, demuestra el increíble poder que tienen los fans, el impacto que pueden generar con sus acciones. Este fan, con su creatividad y su amor hacia la serie y sus protagonistas, logró crear un momento mágico, un momento que ha dado la vuelta al mundo y que nos ha hecho soñar un poquito más con una posible reconciliación entre Demet y Can. Y es que, seamos sinceros, todos los fans tenemos la esperanza de que algún día veamos a estos dos artistas juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en otra serie o película que nos haga suspirar. La química que comparten es innegable, y eso es algo que todos apreciamos. Pero ¿por qué es tan importante este regalo? ¿Por qué ha causado tanto revuelo? Bueno, la respuesta es sencilla: porque este collar, aunque sea un regalo indirecto, se ha convertido en un símbolo. Un símbolo de la conexión que existe entre Demet y Can, un recordatorio de los momentos mágicos que compartieron en Erkencicus, una prueba de que, aunque pase el tiempo, el cariño y la admiración entre ellos siguen presentes. Es como si este collar, de alguna manera, representara la esperanza de todos los fans de verlos juntos de nuevo. Es un símbolo de amor, de nostalgia y de ilusión. Y es por eso que ha captado la atención de todos. Además, seamos sinceros, cualquier cosa que tenga que ver con Demet y Can siempre genera un gran interés, ¿verdad? Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido objeto de mucha especulación. A todos nos gustaría saber qué hay entre ellos, si siguen siendo amigos, si hay algo más, si existe alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y este regalo, aunque no sea directamente de Can, ha reavivado todas esas esperanzas y esas preguntas. Y lo más curioso de todo es que la reacción de Demet ante este regalo ha sido muy discreta. No ha dado declaraciones, no ha hablado sobre el origen del collar, simplemente lo ha lucido en público, como si quisiera que todos lo vieran. Una actitud que, por supuesto, ha generado aún más especulación. Algunos dicen que lo lleva como un guiño hacia Can, otros que simplemente es un accesorio que le gusta, y otros que es una forma de alimentar la curiosidad de los fans. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este regalo ha logrado su cometido: poner de nuevo a Can y Demet en el centro de la atención mediática. Y es que, aunque haya pasado tiempo desde el final de Erkencicus, el cariño que les tienen los fans sigue intacto. La magia que crearon juntos sigue viva en el corazón de todos nosotros. Y creo que eso es algo que debemos celebrar. Este regalo, aunque sea un pequeño detalle, demuestra el poder que tienen las historias, el impacto que pueden generar en las personas y la importancia de los lazos que se crean a través de la pantalla. Y eso, mis amores, es algo que siempre me fascina. Y ahora, sé que muchos de ustedes están pensando en una cosa: ¿volverán a trabajar juntos? Bueno, esa es la pregunta del millón. Por ahora, no hay nada confirmado. Pero lo que sí es cierto es que ambos han dejado la puerta abierta a esa posibilidad. Han declarado públicamente que se tienen cariño, que se admiran profesionalmente y que no descartan la idea de volver a compartir un proyecto juntos. Así que la esperanza sigue viva. Y mientras tanto podemos disfrutar de esta historia, de este regalo secreto que ha avivado nuestra imaginación y nos ha hecho soñar con un futuro en el que volvamos a ver a Can y Demet juntos, haciendo magia en la pantalla. Y es que al final, el amor y la admiración de los fans es lo que realmente importa. Es lo que da sentido a este mundo del espectáculo y lo que hace que sigamos creyendo en la magia. Y bueno, mis amores, después de todo este chismecito jugoso, creo que ha llegado el momento de hacer un pequeño resumen. Hemos hablado del regalo secreto de Can Yaman a Demet, un collar que ha causado un revuelo en las redes sociales y que nos ha hecho soñar un poco más con una posible reconciliación. Hemos descubierto que este regalo no fue directamente de Can, sino de un fan muy especial, pero que llegó a Demet a través de una persona en común.
Hemos analizado el significado de este regalo y el impacto que ha tenido en todos nosotros, los fans de Erkencicus. Y sobre todo, hemos celebrado el poder que tienen las historias, el impacto que pueden generar en las personas y la importancia de los lazos que se crean a través de la pantalla. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional y por hacer de este canal un lugar tan especial. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por su cariño, por sus comentarios y por sus likes. Me encanta leerlos y saber que están ahí conmigo compartiendo esta pasión por el mundo del espectáculo. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué piensan del regalo de Demet? ¿Creen que es un guiño hacia Khan? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencicus? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Además, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así podremos seguir creciendo juntos y disfrutando de todo lo que nos apasiona. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, muchas historias que contar y muchos secretos que revelar. Así que estén atentos. Y recuerden que aquí siempre tendrán un lugar para hablar de sus series y actores favoritos, para compartir sus opiniones y para reírnos juntos. Porque eso es lo que somos, una gran familia que comparte la pasión por el mundo del espectáculo. Y como siempre les dejo un abrazo gigante, les mando muchísimos besos y les deseo un día lleno de alegría y cosas buenas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, bellezas.